Yo a veces creo que la vida, además de dividirse entre ricos y pobres, se divide entre influyentes y no influyentes, comunicadores y no comunicadores. Como, como que hay algo en la comunicación que permite que se aprovechen de la debilidad mental de otros. Hay unos que son controladores y otros controlados. ¿Quiénes son los que están en un lado y en otro? Entre una investigación que hice hace como 3 días, me encontré el tema de la influencia personal. Y una de las habilidades que desarrolla la gente influyente, la gente que influye en los demás, es la comunicación. La comunicación dominante permite que si la gente se da cuenta, es decir, la gente que se da cuenta de que tiene una conversación dominante, puede obtener provecho de la debilidad mental de los demás. A ver, y cuando hablo de la debilidad mental, no es aprovecharnos del retrasado mental o del que tiene una debilidad mental. No, no, no. Debilidad mental, incluso es de la gente que está. Cuando usted tiene una enfermedad, usted se vuelve débil mentalmente. Cuando usted tiene ansiedad o estrés, también se vuelve débil mentalmente. Cuando tiene depresión, también se vuelve débil mentalmente. Cuando no tiene plata, también se vuelve débil mentalmente. Es decir, la debilidad mental va unida a la furia, a la ira, y eso hace que también se vuelva débil mentalmente. A veces uno no cree, pero la gente violenta es débil mentalmente. Cuando hay un asalto, dicen los investigadores judiciales y los de forense, que cuando hay un asalto, el asaltante está más asustado que el que está siendo asaltado, pero el que es asaltado no se da cuenta de eso. ¿Por qué es importante desarrollar la comunicación? Porque incluso hasta palabras eh, pueden, pueden permitirnos unos segundos de ventaja en cualquier cosa. En las ventas, por ejemplo. En las ventas, la mayoría de los compradores son débiles mentales. Y aquí, no sé si el título iba bien o no, pero pienso que debilidad mental es un grupo de personas, incluso la mayoría de votantes son débiles mentales. Y de eso se aprovecha el político que sabe manejar el lenguaje. La habilidad de ser un buen conversador, un buen comunicador, es una destreza que no solamente la tienen los buenos, no, también la tienen los malos. ¿Eh? Y es una destreza que puede ser utilizada en la vida cotidiana en cualquier ámbito profesional y personal. ¿Sí? Porque no solamente nos permite relacionarnos mejor con los demás, sino que abre puertas a oportunidades. Es decir, hasta en la conquista de una persona, cuando nos relacionamos con las personas. Hay personas que incluso pueden no haber estudiado, pero tienen una conversación encantadora. ¿Sí? Se vuelven el centro de la fiesta, incluso se llevan la mejor chica o la chica que ellos quieren. Es decir, la comunicación hace abrir puertas y hace abrir piernas también, hace abrir bolsillos también, y nos ayuda a influir positivamente para nosotros y negativamente para los demás. En ese caso es el que está vendiendo. Incluso hay gente que compra, que se dice que de una forma como inconsciente, no, pero fue porque se la vendieron súper bien, le vendieron muy bien lo que no necesitaba. Entonces, voy a dar algunos tips y áreas clave que debemos aprender para convertirnos que podría ayudarnos, no convertirnos porque al final en un video de 10 minutos, 15 minutos no alcanzarías, pero sí algunos tips que podrían abrirte como
la mentalidad hacia la necesidad de convertirnos en buenos comunicadores, ¿sí? Y si no nos convertimos o no aprovechamos esta habilidad, al menos que nos permita detectar cuando alguien se está intentando aprovechar de nosotros por medio del lenguaje y de alguna debilidad que nosotros tenemos. Porque uno no se las sabe todas, ¿sí? A uno le han vendido cosas que uno después dice, ¿por qué compré esto? ¿Por qué pasé la tarjeta? ¿Por qué me gasté esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque uno compra por debilidad, uno compra por postureo, uno compra por cosas que a veces no tienen importancia, ¿eh? O simplemente porque te antojaste de algo y en ese instante como que te llamó la atención y pasaste la tarjeta y después de que compraste, no, pues ya ni modo, ya lo compré, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos hacen aprender de comunicación, ¿sí? O conversador es escuchar activamente, ¿sí? Una de las bases fundamentales de ser buen conversador es saber escuchar. ¿Por qué? Porque si escuchamos, aprendemos de los temas, de lo que la gente está hablando, ¿sí? A la gente le gusta es hablar de lo que está hablando. Normalmente es así. Hay gente que normalmente la que quiere saber de otras cosas está en otros ámbitos. Entonces, también es mostrar interés en lo que estás escuchando. Hay que aprender a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque eso profundiza la conversación y le hace sentir a la otra persona que estás interesado. Ahora, aquí la gente puede estar mintiendo, ¿sí? Uno también debe saber quién está preguntando para saber más. Y uno también debe saber si es verdad. Es decir, esto es como un juego, ¿eh? Hay gente que te quiere sacar información, ¿eh? Y se hacen los encantadores o las encantadoras. Por esa razón es que hay gente estafadores y estafadoras que con conversación, con la vestimenta o con el trato te convencen de hacer cosas o de ir a lugares donde te dan alguna bebida que te emborrachan, te marean y te asaltan. Entonces, la conversación, la buena comunicación se convierte en una habilidad, para bien o para mal. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos todos, tanto el que comunica como al que le están comunicando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todos debemos aprender de eso, ¿sí? Tanto el que va a vender como el que está comprando, como el que está comprando. Entonces, el segundo punto es dominar el arte de hacer preguntas. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que permiten que la persona responda ampliando el tema. La pregunta cerrada a veces se cierra con un sí o un no, ¿sí? Entonces, las mejores es aprender a hacer preguntas abiertas. Y eso requiere una habilidad, ¿sí? Requiere uno incluso saber del tema. ¿Por qué? Porque eso permite mantener una conversación interesante y que vale la pena escuchar y estar allí. Por eso hay gente que de cara son encantadores, de vestimenta son encantadores, el buen perfume, todo, bailan rico, pero cuando hablan no hablan nada, entonces ahí se acaba todo. Incluso se puede ver, cuando a mí alguna vez me decían que cómo hace alguien para mí encantarme, yo le digo, mire, la cama es importante, meterse a las sábanas con alguien es importante y es chévere, pero es muy corto, relativamente es corto, porque después viene la etapa donde la gente debería conversar, la gente debería hablar, la gente debería tener una conversación súper amena, porque no hay nada más rico y sabroso que entrepiernarse con alguien interesante, ¿sí? La cara, yo le llamo la cara y el culo,
yo le llamo encantos de muy cortos en el tiempo, ¿sí? Entonces, la conversación te permite tener incluso una relación duradera. La mayoría de relaciones están siendo aburridas y están en relaciones aburridas la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque no saben conversar, no saben, están embebidos en el día a día de ir y volver al trabajo y no pasan sino viendo televisión, las redes sociales y no hablan de nada. Es decir, no hay comunicación verdadera e interesante con esa persona con quien están durmiendo. Entonces, aprende de los temas. Lee, hay que leer. Entonces, también es importante tener empatía, no meterse en los zapatos del otro y en los problemas del otro, pero comprender las emociones del otro, los pensamientos, el punto de vista del otro, ¿sí? Porque la empatía, más allá de ponerse o resolverle los problemas al otro, porque también nos han embaucado con el tema de la empatía, que creen que resolverle los problemas al otro. No se trata de eso. La empatía facilita la conexión con las personas, fortalece los lazos, es decir, es inevitable encontrar personas sin problemas hoy en día. Yo diría que yo soy un tipo sin problemas, pero tengo como las cosas, no sé si llamarlo problemas, las cosas básicas que tiene una persona: pagar las cuentas de los servicios públicos, la cuenta del internet, la administración, la comida, resolver qué me voy a comer. Es decir, yo he ido descargándome de cosas para tener tiempo para las cosas que a mí me apasionan, ¿sí? Que es la comunicación. Por eso emprendí el tema del YouTube, porque la comunicación nos permite hablar de las cosas que hemos querido hablar, de los temas que queremos exponer, de las experiencias que hemos tenido con la gente. Pero eso también es tener empatía cuando estamos hablando de un tema, por ejemplo, porque no sabemos si a alguien le va a dar dolor escuchar de algo que uno esté hablando, ¿sí? De pronto al principio se me salió el tema del retraso mental, y a alguien que pueda tener de pronto alguien con un problema mental se puede sentir dolido, pero no, yo pienso que también debemos aislarnos de eso y darnos cuenta de que la gente no está diciendo cosas para nosotros. Es decir, en una vaina que se llama los 4 acuerdos hablan de no tomar las cosas personal, ¿sí? Estamos expuestos a que la gente hable, diga y murmuren de cosas, y uno escucha y uno los sentimientos de estrés y las emociones a flor de piel van a hacerte creer que lo están diciendo para ti, que se dieron cuenta de tu problema y que la hijo de madre esa que está hablando lo está diciendo para ti. Y resulta que no. Algo les dolió en su vida y lo están diciendo en voz populi. Yo estoy cerca de la portería y uno escucha conversaciones de gente que está en una cantidad de problemas, y no es porque uno sea chismoso, pero hablan y libremente de sus problemas, e incluso hasta lloran. El gato está en la ventana a veces en la madrugada durmiendo, en la ventana, en la cornisa de la ventana, y la gente se arrima a contarle cosas al gato. Es una cosa increíble. Entonces, el tema de la empatía facilita la conexión con las personas, y practicar la empatía permite escuchar activamente, ¿sí? A veces no es resolver el problema, como decía, sino mostrar comprensión y cerrar la puerta de la crítica, porque uno podría haber resuelto los problemas de un tajo, bajando la gente del hombro de uno de una, sin miedo a nada. Pero hay gente que no va a ser capaz de eso. Yo digo, no, a los hijos hay que sacarlos de la casa rápido, pero hay gente que está apegada incluso a sus hijos, y ese sería un mal mensaje para una persona que de pronto el hijo es el soporte de compañía, la persona que los recibe en casa. Entonces no sabemos hasta dónde esas cosas influyan en las personas, y por esa razón, para tener buena comunicación es necesario ese tipo de empatía, ¿eh? Y que nos hace sensible
más no abriendo la puerta a que nos dañe a nosotros, pero sí sensible a lo que las personas necesitan y a las cosas que están sintiendo. ¿Sí? Otro punto es expresar las ideas con claridad. Ser un buen conversador implica no solamente escuchar, y lo que hablaba ahora, sino comunicar los pensamientos de forma clara y coherente, que la persona entienda. Es decir, a veces una de las cosas que he descubierto es que hay términos técnicos que se están utilizando mucho en el lenguaje de psicología, en la emocionalidad, en el coaching, en la vida. El idioma español es muy amplio, pero normalmente no podemos utilizar todas las palabras porque hay gente que quizás no las entienda, y no es por ignorante ni nada de esas cosas, sino porque hay palabras que no están en el vocabulario. Incluso yo desconozco palabras del español, ¿sí? Que a mí me las dicen y yo, ¿y esta vaina qué quiere decir? Y yo tengo que buscarlo. Entonces hay que organizar las ideas antes de hablar, y eso pasa rápido. Para eso se necesita estar uno mentalmente claro, utilizar un lenguaje claro, y lo que mencionaba, evitar tanta palabreja técnica, que eso dificulta la conversación. Cuando uno se encuentra gente que usa demasiados tecnicismos, ay, uno se aburre, la verdad. Entonces, el otro punto es desarrollar la inteligencia emocional, que es cómo gestionamos nuestras emociones y la de los demás durante la conversación, porque cuando estamos conversando, cuando estamos comunicando, nosotros estamos exponiendo, e incluso a veces se nos salen las emociones nuestras, pero también nos están exponiendo las emociones de los demás, porque a veces la gente se rompe contando cosas, ¿sí? Y o se le aflora el llanto hablando de algo. A veces de pronto uno dice, ay no, es que a mí se me murió mi papá hace 2 años, y a alguien se le murió el papá el día anterior. Entonces es difícil comprender eso, pero entonces uno debe aprender a tener una salida. Es decir, ay, mi papá murió ayer, oh, lo siento. De verdad es algo muy complejo y es muy particular, de verdad. Lo siento, y bueno, espero que si en algún momento puedas hablar de ello, cuenta conmigo. Es decir, uno ahí no le está resolviendo el problema, no le está dando soluciones, simplemente está siendo comprensivo con las emociones. Estamos siendo inteligentes emocionalmente. Hay que aprender a reconocer y regular las emociones, no enojarnos. A ver, cuando uno se enoja, el que se enoja es el que pierde. El que se vulgariza es el que pierde. El que se violenta es el que pierde. Entonces, debemos interpretar las señales emocionales de los interlocutores, y eso puede pasar con la familia, particulares, vecinos, administrador. Qué ganas de ponerle quejas al vecino de lo que encontré, de lo que vi. Pero si nosotros sabemos preámbulos, cosas que ya han pasado, uno dice, no sirve de nada, más bien dejemos la relación tal cual. Y hay momentos en que incluso pasa con la familia, hay cosas que no se van a solucionar porque usted opine, porque usted diga, porque usted sugiera, o incluso porque usted ponga plata. No, a veces usted puede poner la plata y resolverle una deuda a alguien, pero eso no va a cambiar lo que piensan de usted. Así de sencillo. Entonces, ya usted debe decidir qué hacer con esa emoción. A uno le pueden decir, no, es que en mi casa estamos aguantando hambre y no sé qué, no sé cuánto. Usted no puede romper su bolsillo para intentar arreglarle el bolsillo a otra persona que lo tiene roto y sabe de que eso que usted va a ayudar no va a resolver, e incluso como no lo va a resolver, eso que usted hizo no va a ser tenido en cuenta para nada y tampoco le va a romper. Incluso es posible que usen esa plata para otra cosa y menos para lo que le dijeron. Entonces, la inteligencia emocional nos permite manejar conflictos de forma constructiva y apegado a la realidad. Usted no tiene que hablar mucho cuando usted detecte que la gente está enojada, violenta, o que está con gente que usted ya sabe que a usted no se lo tragan. Pues
hable de las cosas menos conflictivas que pueda haber. Incluso el fútbol se volvió conflictivo, la religión también, política también. Entonces, incluso la comida, la salud se volvió conflictivo, la comida se volvió conflictivo. Es decir, estamos en un mundo conflictivo. Y puede llegar al punto en que sea mejor quedarse callado y ver la televisión o ver animalitos o hablar del gato. Incluso, pues si uno tiene un gato chévere y el otro lo tiene enfermo, ahí es un problema. Entonces, la inteligencia emocional es un curso, es un temazo. Y eso nos permitiría manejar conflictos de forma constructiva y crear ambientes propicios para la comunicación, pero mientras ambos estén dispuestos a comunicarse. Ese es el punto. En la buena conversación hay que conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno. Saber si el otro en verdad está entendiendo, si tenemos habilidades reales, hay que desarrollarnos y identificar las áreas en las cuales no tenemos ni idea. Entonces hay que practicar regularmente para perfeccionar las habilidades, las emocionalidades y aprender y ver cosas. En YouTube hay muchos videos sobre comunicación, son espectaculares. Lo que pasa es que son un curso también, hay que meterle tiempo. Y lo que he intentado es poner resumido las cosas importantes en las cuales usted debería fortalecerse para poder desempeñarse en el mundo. Es decir, usted a donde vaya, usted tiene que comunicarse con el señor del taxi, con el portero, con la vecina, con los que le venden la comida del gato, con el que te viene a hacer arreglo, la señora del aseo, con todo el mundo estamos comunicándonos. Entonces es importantísimo desarrollar los puntos fuertes y reconocer en que somos débiles para, obviamente, fortalecernos. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí y en el próximo video voy a hablar de los beneficios de ser un buen conversador. Que es un video súper chévere, súper entretenido y que nos va a mostrar cosas que a veces se nos pasan por alto y que es importante tenerlas en cuenta. Bueno, espero que se cuiden, un abrazo y cuídense mucho y recuerden, suscríbanse, queremos ser más. Bueno, chao pues. ¿Y qué es Osorum? Osorum es el canal que un día, después de cumplir 60 años, me confronté y me dije que debía encontrar la forma de devolver algo de lo que había aprendido en la vida. Y comencé a buscar y resulta que la mayoría de la gente que estaban divulgando información, la mayoría no estaban diciendo la verdad. Y quise ser algo diferente, contar la verdad desde adentro de las emociones, del matrimonio, de la vida, el trabajo, las empresas, el cuerpo, la salud, la nutrición. Y de eso se trata, porque al final somos un paquete de cosas emocionales, salud, recreación, pareja, relaciones, todo. Y de eso es este canal, el pack de vida. Todos venimos con un paquete para desempeñar un papel en este gran juego que es la vida. Y espero que se suscriban. Estoy muy motivado y queremos ser más. Esa es la idea. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.